Volviendo a la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En esta hora vamos a considerar el tema, lo que es el templo de Dios. ¿Qué hace la gente en los templos? Por lo regular lo que hacen es intentar adorar a Dios. No se hace otra cosa. Sin embargo, bien podemos preguntar si logran este propósito. ¿En realidad adoran a Dios en los templos? ¿Por qué razón no lo harían? Si se congregan precisamente para ese fin, ¿por qué no adoran a Dios en los templos? Bueno, la respuesta más sencilla es porque no se encuentran en el templo de Dios. Y para entender esta enseñanza, debemos comprender qué es el templo de Dios. Muchas personas están confundidas. Muchas personas piensan o tienen la idea que existía en el Antiguo Testamento de que Dios está en algún templo terrenal. Y efectivamente, a la luz del Antiguo Testamento, el templo de Dios es el lugar donde el Señor o Jehová encuentra a quienes le adoran. En el Antiguo Testamento, el templo o el santuario es el lugar donde Dios encontraba a quienes le adoraban y donde Él ponía su nombre para ser honrado por los hombres. Si nos fijamos que en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9, se nos muestra que Dios mandó construir lo que conocemos como el tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Ahora, lo que me llama la atención es lo que dice Dios acerca del tabernáculo. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Fíjese bien. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjense cómo llama Dios al tabernáculo. Le dice que es un santuario. Harás un santuario para mí. Harás un lugar donde voy a comunicarme contigo. Y lo vas a hacer conforme a todo lo que yo te voy a mostrar, conforme al diseño. El día de ayer aprendimos que Dios les pidió a los antiguos que construyeran su templo, su santuario, según el diseño que Él tenía en mente. Y efectivamente aquí nuevamente volvemos a leer que Dios les dice que hagan este santuario, este tabernáculo, según el diseño que Él les iba a entregar. La razón del diseño, la razón del valor de este lugar se debe a la presencia que está dentro del santuario. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo en comparación de los templos en Egipto? Los templos en Egipto eran hermosos, eran majestuosos, grandes. Los egipcios hasta la fecha se distinguen por tener lugares de culto sumamente maravillosos.
Hasta nuestros días, los hombres que se dedican a la investigación de las tierras, de las construcciones antiguas, hasta nuestros días se graban videos, películas, se toman fotografías, se hacen viajes para conocer los lugares de culto del pueblo egipto. Y ustedes saben que se distinguen por su belleza, por su grandeza. Son lugares hermosos, llenos de muchos adornos, de muchos colores. ¿Y qué era el tabernáculo en comparación a eso? El tabernáculo era madera y trapos. En comparación de la gloria que había en los templos de Egipto, el tabernáculo no era nada. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias que existían, hablando materialmente, de las grandes diferencias que existían entre los templos de Egipto y el tabernáculo es un santuario glorioso precisamente por quien lo habita. Dios ahí va a poner su morada. Dice en Deuteronomio capítulo 12, dice la escritura, Deuteronomio capítulo 12, vean lo que dice el Señor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra del Señor, sino que el lugar, fíjese, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Qué era lo que habitaba en ese lugar? ¿Qué era lo que le daba el valor a ese lugar? Que allí pondría el Señor su nombre para su habitación. El creador del mundo, el creador de las estrellas del universo, el creador de todas las cosas buenas que hay en la tierra, del oro, de la plata, de las piedras que existían en Egipto, ahora iba a habitar en medio del pueblo hebreo, en medio en el tabernáculo. Eso era lo que le daba valor y superioridad a ese templo. Y dice el capítulo 16, en los versículos 2 al 6, hablando precisamente de la misma cosa, y quiero que vaya notando la palabra nombre. Vaya notando la palabra nombre en todos los textos. Capítulo 16, versículos 2 al 6. Dice el texto: y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, fíjense, en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. No podían sacrificar en otro lado. No podían rendir culto en otro lado, sino únicamente en el lugar que Jehová escogiere para poner ahí su nombre. Eso es un santuario. Eso es el templo de Dios. Lo que Dios escoge, el lugar que Dios escoge para poner ahí su nombre, ese es el templo de Dios, ese es el santuario. Por muy pobre que parezca, por muy humilde que se vea ante los ojos del mundo, por muy insignificante que éste sea, si es el lugar que Dios escoge para poner ahí su nombre, ese es el santuario, el templo de Dios. El nombre de Dios habitaría allí. Y por muchos años, a través de la historia,
A través de los tiempos el Señor escogía un lugar. El Señor mandó a sus siervos construir santuarios, como a Salomón, como a David, como a los que vinieron después. Aun cuando eran derribados, el templo volvía a ser levantado, majestuoso, glorioso. Y en los días de Cristo, ahí estaba el templo. Y todos los judíos estaban orgullosos de ese templo. Estaban tan orgullosos que lo podían presumir. Lo presumían. Estaban orgullosos de las rocas del templo, de las piedras del templo, de la majestuosidad del templo. Pensaban que ahí estaba Dios porque así lo había dicho desde el Antiguo Testamento. En el lugar que Dios escogiere para poner ahí su nombre, ahí vas a sacrificar. Los judíos venían de todas partes a Jerusalén porque ahí estaba el templo de Dios. Sin embargo, en los días de Cristo había cambiado algo. Algo que estuvo anunciado por los profetas, pero que las tradiciones y las distintas errores y falsas doctrinas que existían en estos días habían hecho que la gente no se diera cuenta. No se daban cuenta precisamente que ese templo, que ese lugar que Dios había escogido para poner ahí su nombre, ya no tenía Dios. Ya no había nadie quien lo habitara. Y cuando Jesucristo estuvo caminando aquí sobre la tierra, cuando se acercó a ese lugar hermoso y sus discípulos lo llevaron y le dijeron, mira qué grande construcción, mira qué hermoso templo, mira qué hermoso es. Y entonces Jesucristo les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Vea cómo se devalúa el templo. Al ser un lugar glorioso, santo, consagrado, al ser un lugar que tiene mucho valor por quien lo habita, cuando Dios se salió de ese lugar, cuando Dios ya no habitó en ese templo, solamente era piedra a pesar de toda la hermosura que tenía. Piedra sobre piedra, dijo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde escoge poner su nombre el Señor? Si ya no es en el tabernáculo, si ya no es en esos santuarios construidos por Salomón y después por Herodes, ¿dónde está Dios ahora? Y dice el Señor en Mateo capítulo 18 en el versículo 20, caminando allí en las calles alrededor del santuario construido por los hombres, les dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí estará en medio de ellos. Vea cómo cambia el templo. Vea cómo el Señor dice, ¿dónde será el templo? En el Antiguo Testamento del tabernáculo, con toda su sencillez. Después vinieron los grandes santuarios hermosos y majestuosos. Pero ahora el Señor cambia los materiales. El Señor les dice que ya no es madera y tela. El Señor les dice que ya no son piedras y oro y plata y demás cosas costosas, sino que ahora dice, voy a habitar entre los hombres, aquellos que se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo de Dios? El templo de Dios se compone de individuos. El templo de Dios se compone de corazones. El templo de Dios se compone de personas que se congregan, que se reúnen en el nombre o bajo la autoridad del Señor Jesucristo. El templo de Dios es un grupo de gente que se congrega para actuar dentro de la voluntad del Señor. Ahora entendemos que el templo de Dios es la iglesia del Señor. Dios sabe, Dios está atento donde moramos. Podamos estar aquí en este lugar, podemos estar en las montañas, podemos estar en las cuevas, podemos estar en el mar, pero donde quiera que un grupo de hombres, que un grupo de personas se congregue para sujetarse a la voluntad de Dios revelada en el Nuevo Testamento, ahí está el santuario de Dios.